Es útil tener siempre presente que el Creador soberano y gobernante del universo ya ha predicho el fracaso de todos los esfuerzos humanos para intentar vivir fuera de su reino. Este no es el mundo que Dios diseñó para usted. Está enviando a Jesucristo para reemplazar este mundo desgastado y disfuncional, restaurando el reino de Dios en la tierra. Probablemente desearía que alguien pudiera ayudarlo a encontrar respuestas al caos. Usted puede. Significará examinar detenidamente las causas subyacentes reales de nuestros problemas políticos, sociales, raciales y económicos. En el proceso, puede descubrir la única solución para una nación en un mundo que se está desgarrando. Vivimos en un mundo donde nadie puede resolver los problemas porque ninguna sociedad humana realmente reconoce a su creador. Este no es el mundo que Dios diseñó para nosotros. Si este no es el mundo que Él diseñó, ¿qué agenda política deberíamos adoptar para traer cambios a un mundo atribulado? La respuesta tiene que ver con lo que motiva a su ciudadanía. Sabes que nuestro país y el mundo están divididos sobre quién es el culpable de la confusión política y el odio, la violencia, la crisis sanitaria internacional, la angustia económica y la ansiedad siempre presente que llena el ciclo de noticias y plaga nuestra salud mental. Parece que todos señalan con el dedo y gritan airadamente a los que creen que son los responsables. Y sabes que puedes elegir a quien quieres culpar: los demócratas, republicanos, chinos o rusos. Una sociedad secreta de multimillonarios intentan gobernar el mundo. Teóricos de la conspiración de Internet, millennials, Gen Zers, o tal vez sean capitalistas, socialistas, comunistas, la profesión médica, racistas, anarquistas o por supuesto Google o Facebook. Todo el mundo tiene su propia lista de responsables. ¿Quién es responsable? Vamos a responder esa pregunta. Pero primero hagamos una pregunta aún más provocativa. ¿Cómo describiría el trato de Dios con la humanidad? ¿Dónde está Dios en este lío? ¿Es este realmente el mundo que Dios diseñó para nosotros? Parecería que de todas las personas, los cristianos deberían poder explicar las soluciones de Dios. Pero en realidad, los cristianos están profundamente divididos sobre las respuestas para saber qué quiere Dios para resolver estos problemas de la pobreza, la injusticia y las relaciones raciales. El punto de partida para encontrar respuestas se encuentra en Salmo 103, versículo 9. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino gobierna en general. Todas las preguntas y respuestas importantes comienzan con aceptar al Dios de la Biblia como creador y gobernante sobre toda la tierra. Ahora también significa que debe tener una definición clara de su verdadera ciudadanía. Ahora bien, la soberanía de Dios no significa que Él creó esta condición humana disfuncional y autodestructiva violenta. La historia de Adán y Eva no es un bonito cuento de hadas sobre cómo entender el bien y el mal. Su historia es la realidad de cómo el mal se convirtió en parte de la experiencia humana. Nuestros primeros padres vivieron en perfecta paz y felicidad siempre que siguieron las instrucciones de Dios. Satanás entró en sus vidas y todo cambió. Es necesario comprender que Satanás es un ser real. Fue uno de los muchos seres angelicales creados por Dios antes de la creación del universo físico. Se rebeló contra Dios y ahora desea destruir el propósito de Dios para la humanidad. Y eso significa, entienda, es que Él quiere destruir el propósito de Dios para usted porque usted tiene uno. Satanás influyó en nuestros padres y se separaron de Dios. Ahora, según el apóstol Pablo, desde ese momento en adelante, los descendientes de Adán y Eva, todos nosotros, hemos sido cegados espiritualmente por el Dios de este siglo. Eso significa que toda la historia de la humanidad ha sido un experimento triste
y disfuncional en la creación de religiones, gobiernos y sistemas sociales para garantizar la justicia, la igualdad y la seguridad. También significa que el Dios de esta época, que es el autor de todo mal, está intentando manipular la historia humana a través de la ceguera espiritual. Y esta ceguera espiritual está en la raíz de la incapacidad humana para gobernarnos a nosotros mismos. Porque todo lo que terminamos es conflictos, injusticia y violencia. Ahora entienda algo. Dios todavía reina sobre el universo. Su reino todavía existe, todavía está involucrado con los seres humanos. Pero le ha dado a la humanidad un periodo de tiempo específico para experimentar con todo tipo de gobierno, sistemas de justicia y teorías económicas que se nos ocurran. Ahora Dios tiene un plan para la humanidad que incluye un plan personal, por cierto, para tu vida. Y puedes descubrir el propósito diseñado por Dios para usted. Y sorprendentemente, tiene que ver con tu ciudadanía. Dios no está en un lugar lejano ignorando lo que está sucediendo en este lío. Está interactuando en la tragedia humana para realizar su destino, un buen destino. Un destino maravilloso para la humanidad. Un ejemplo de la intervención de Dios se encuentra en Isaías 45, versículo 1. Esto es lo que dice. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya diestra he sostenido. Ciro es un famoso rey de la antigua Persia. Pero esto es lo interesante de este versículo. Isaías escribió esta profecía unos 150 años antes de que Ciro se convirtiera en rey de Persia. A principios de su reinado, Ciro emitió un decreto enviando a los judíos que habían sido dispersados por el cautiverio babilónico de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. Los judíos regresaron y años después, Jesús el Mesías vino a este mundo como judío exactamente como la profecía dijo que lo haría. Dios usó a Ciro para asegurarse de que Jesús naciera en Judea. Encontramos otra intervención en el libro de Daniel. Y esta conocida historia, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño inquietante. Daniel, que era un joven judío, fue obligado a servir en el palacio del rey. Y Dios le dijo que le dijera a Nabucodonosor que su sueño había sido inspirado por Dios. Entonces Daniel va al rey y describe cómo el sueño involucraba una extraña imagen de un hombre cuya cabeza era de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, y una piedra grande rompió los pies de la imagen y se estrelló contra un montón de escombros. Daniel le dice al rey que este sueño revela cómo varios imperios que se extenderán a lo largo de los siglos en el futuro estarían involucrados en el plan de Dios para la humanidad. Daniel declaró que Nabucodonosor, el imperio babilónico, era la cabeza de oro. La historia nos muestra que a Babilonia le siguieron Persia, Grecia y el Imperio Romano. La plata, el bronce y el hierro de la imagen de Nabucodonosor. El primero de estos tres imperios interactuó con el antiguo Israel, el pueblo del Mesías. El cuarto imperio interactuó tanto con Israel como con la iglesia fundada por Jesús. La profecía termina con la esperanza de un evento futuro en el que el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Cuando miramos esta historia, es una profecía, pero también vemos a Daniel, que era un hombre que vivía en una tierra extranjera y, sin embargo, entendía su verdadera ciudadanía. Estas dos profecías son ejemplos de cómo Dios está interactuando con la historia para llevar a cabo un plan para la humanidad. Si está luchando por tratar de hacer frente en un mundo en constante cambio con el caos y los líderes políticos que parecen no saber lo que están haciendo, entonces necesita obtener la guía de estudio gratuita. ¿Por qué existimos? Puede encontrar formas de hacer frente a las pandemias y a la incertidumbre económica y un ruido constante de confusión política. Las respuestas que ves son espirituales. Y comienza entendiendo por qué existes, por qué existimos. Te abrirá los ojos al propósito de Dios para tu vida. También le ayudará a comprender por qué usted y los gobiernos siempre fracasan. Obtenga su copia gratuita de Por qué existimos.
Contáctenos en iduay.org o vaya a beyondtoday.tv y descargue la guía de estudio gratuita. La interacción de Dios con la historia humana no significa que Él controla todas las acciones humanas. Él nos está permitiendo, bajo las influencias benévolas del Dios de esta era, crear religiones y sistemas sociales de gobierno, ninguno de los cuales produce justicia, prosperidad para todos, paz o ilumina la ceguera espiritual por la que pasamos todo el tiempo. La ceguera espiritual de la guerra, el crimen, el odio, la ansiedad, el sufrimiento y las vidas quebrantadas. Un ejemplo de cómo Dios permite que los seres humanos creen su propia destrucción se encuentra en la historia del antiguo Israel. Israel era un reino importante en el Medio Oriente. Dios seleccionó a sus reyes para llevar a cabo su plan en la tierra. Entre ellos Saúl, David, Salomón, tres de los reyes más famosos del antiguo Israel. Después de la muerte de Salomón, Israel cayó en el caos y la anarquía. Para el tiempo del profeta Oseas, y Oseas apareció en escena unos 200 años aproximadamente después de la muerte de Salomón. Él trae un mensaje a esas personas. Ahora Dios había estado muy activo en su nación. Esto es lo que les dice. Él dice, pon la trompeta en tu boca. En otras palabras, toca un toque de trompeta. Entonces le dice a Oseas, advierte a la gente, como águila vendrá contra la casa del Señor. Esto significa que hay un enemigo que viene contra el pueblo de Israel, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Israel me gritará, Dios mío, te conocemos, pero Israel ha rechazado el bien y el enemigo lo perseguirá. Aquí dice que es parte del problema. Ellos establecieron reyes, pero no por mí. Hicieron príncipes, pero yo no los reconocí, debido a su rebelión contra los caminos de Dios. Dios ya no estaba involucrado en el gobierno o la sociedad de Israel. Esto sorprendió a los israelitas que gritaban, Dios mío, te hemos conocido. La respuesta de Dios fue que no los aceptó. Vives en un mundo donde la humanidad no puede resolver sus problemas porque ninguna sociedad o gobierno humano está bajo el gobierno de Dios. Si este no es el mundo que Dios diseñó para nosotros, ¿qué agenda política deberíamos adoptar para traer un cambio a un mundo atribulado? La respuesta a esa pregunta, si realmente quieres responderla en tu vida, primero tienes que responder otra pregunta. ¿Cómo defino mi ciudadanía? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo define la ciudadanía cristiana. Esto es lo que dice. Quiero que lea esto conmigo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Sabes que Pablo había sido un líder prominente del gobierno religioso judío. También era ciudadano del Imperio Romano por nacimiento, pero su ciudadanía principal estaba en el reino de Dios. Entendió que ningún movimiento político o social puede solucionar una condición humana, que el verdadero problema radica en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Dado que el problema central está en el corazón humano, solo Dios puede proporcionar la solución. Y esto significa que las soluciones a los problemas de la sociedad comienzan con Dios interactuando activamente en su vida y provocando un cambio fundamental en la persona interior. Esto es parte del mensaje del Evangelio. Podríamos seguir intentando cambiar a la gente que nos rodea, o cambiar el gobierno, o cambiar la cultura, pero hasta que nos sometamos a Dios y su poder para cambiar la persona interior, siempre terminaremos con los mismos problemas. Sabes que tú y yo no podemos cambiar a nadie más, pero Dios puede cambiarte. Todos debemos darnos cuenta humildemente de que mientras Satanás sea el Dios de esta era, ningún esfuerzo humano podrá liberar a la humanidad de su ceguera espiritual. Dios busca a aquellos que quieren salir de la oscuridad y participar de la única esperanza real para la humanidad. Dios está buscando a aquellos que se sometan a su gobierno mientras vivan en una era de oscuridad espiritual. Cuando acepta el llamado de Dios a la ciudadanía y al reino celestial, hay un cambio fundamental en su lealtad. Esta no es un llamado fácil.
Significa mucho más que aceptar a Jesús, cantar canciones religiosas e ir a la iglesia para convertirse en ciudadano del reino de Dios, el reino que Daniel profetizó hace tantos milenios destruiría a todos los gobiernos humanos. Debes aceptar los valores de las leyes del reino de Dios en tu vida ahora mismo. Eso significa que debe convertirse en un sentido muy real en un extraño espiritual en una tierra extraña. El escritor de Hebreo describe la vida de muchos de los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento y lo que lograron y lo que Dios hizo a través de ellos. Y así es como resume todas sus vidas. Él dice, todos estos murieron en la fe, no habiendo recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, se aseguraron de ellas, las abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Para ser un verdadero cristiano, en un sentido muy real, eres un extraño y un peregrino en la tierra. Quienes dicen tales cosas declaran claramente que buscan una patria. Y realmente, si hubieran llamado a la mente ese país del que habían salido, habrían tenido la oportunidad de regresar. Pero ahora desean un país mejor que sea un paraíso. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios porque les ha preparado una ciudad. Encuentro esa declaración. Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Ves que la realidad del verdadero cristianismo es ser un extraño y un peregrino en esta tierra. Es buscar una patria diferente y comprender que todos los intentos humanos de crear una utopía están condenados al fracaso. Significa abrazar un viaje de toda la vida hacia el regreso de Jesucristo y los tiempos caóticos en los que vivimos. ¿Por qué existimos? Puede ser la guía de estudio más importante que hemos ofrecido. El tema principal de esta guía de estudio es cómo Dios quiere que usted sea su hijo o hija, y es una relación real que cambia tu vida. Es por eso que fuiste creado. ¿Por qué existimos? También le ayudará a comprender lo que significa ser ciudadano del reino de Dios. Tener un motivo para levantarte de la cama cada mañana y afrontar la vida con esperanza y energía. Este es el Evangelio de Jesucristo y el Reino de Dios. Para obtener una copia gratuita de Por qué existimos, contáctenos en iduay.org o vaya a beyondtoday.tv y descargue una copia gratuita. Entonces, ¿cómo cambia tu vida el ser ciudadano del Reino de Dios? Bueno, en realidad cambia todo. Porque ser un ciudadano en el reino de Dios se basa en aceptar la soberanía de Dios, no solo sobre la humanidad, ese es un concepto agradable, sino la propiedad de su vida en este momento. Es una completa sumisión a su misión en tu vida. Es lealtad absoluta a Jesucristo como Salvador, Maestro y Rey de Reyes. Y esta ciudadanía reemplaza todas las demás formas de lealtad y patriotismo. Cuando le da total lealtad a Dios y su ciudadanía está en el cielo, la intervención directa de Dios en su vida lo transformará. Y esto es lo que va a comenzar a suceder. En primer lugar, comienza a buscar el propósito y las metas de Dios en su vida. Sabrá que está buscando la ciudadanía de la que hablaba Hebreos. Cuando empiece a suceder esto en su vida, ves que Dios tiene un propósito para ti y ese propósito tiene una meta. Recuerde lo que Pablo escribió, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, por la cual también esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Jesucristo regresa para derribar todos los gobiernos y restaurar el gobierno de Dios sobre esta creación. Cuando busque el futuro de Dios que Él ha diseñado para usted, también debe aceptar sus instrucciones sobre cómo llegar a ese futuro. ¿Y sabes qué? Esto puede ser lo más difícil de hacer para los seres humanos. Todos queremos ser dueños de nuestro propio destino. Queremos controlar nuestro entorno inmediato y queremos controlar a todos los que nos rodean para que podamos ser felices y seguros. Pero el fundamento de la fe es darle el control de su vida a Dios como un padre amoroso, y solo puede renunciar a la necesidad de controlar si confía en la participación de Dios en su vida ahora mismo y constantemente espera su futuro prometido. Debe orar a Dios y darle control sobre su vida, lo que nos lleva a nuestro segundo punto.
Comienzas a cambiar tus prioridades porque comienzan a convertirse en las prioridades de Dios. El tiempo es el gran regalo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Cuando permitimos que Dios establezca nuestras prioridades, el deseo de ganar dinero y poseer cosas es reemplazado por un deseo de convertirnos en hijos de Dios. La necesidad de estatus se reemplaza por la necesidad de amar a los demás. La búsqueda de la autodeterminación es reemplazada por la búsqueda del estilo de vida de Dios. El deseo de entretenimiento constante y gratificación inmediata es reemplazado por una comprensión pacífica, tener una relación con Dios como su hijo y mostrar su amor hacia los demás. Una tercera cosa que comienza a suceder, comienza a cambiar la forma en que gastas su energía mental y emocional. Piénsalo. Perdemos gran parte de nuestra vida en resentimientos, egoísmos, envidia y otros pensamientos y emociones destructivas. Dios quiere producir en tu vida una lista completa de cosas que enumera el apóstol Pablo. Esto es lo que Dios quiere producir en su vida: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y esto solo podría suceder cuando reconozca que necesita el gobierno de Dios en su vida y acepte su absoluta incapacidad para sanar su propia ceguera espiritual. Y luego, número 4, comience a obedecer los mandamientos de Dios. Debes aceptar el derecho del Creador a tener dominio sobre su propia creación. Como existen leyes físicas como la gravedad que gobiernan el universo, existen leyes espirituales que gobiernan su relación con Dios y su relación con los demás. No tiene sentido confesar a Jesús e ignorar sus enseñanzas, porque significa que tu ciudadanía no está en el reino que Él proclamó. Dedicar tu vida a ser un ciudadano del reino de Dios, naturalmente, plantea otra pregunta: ¿cómo reaccionarán e interactuarán los cristianos con el gobierno civil donde viven? Durante el ministerio de Jesús, fue confrontado por un grupo de herodianos. Los herodianos eran un grupo político y se le acercaron y le dijeron: ¿debes pagar tus impuestos? Fue una pregunta capciosa. Si él dijera: sí, deberías pagar tus impuestos al imperio romano, muchos judíos se habrían vuelto contra él. Si dijera: no, no deberías pagar tus impuestos, los romanos lo habrían arrestado por sedición. Así que es una pregunta capciosa. Recuerde, un partido político. Lo que Jesús hizo fue pedir una moneda. Luego miró a los herodianos y dijo: ¿de quién está la imagen en la moneda? Y ellos dijeron: César. Él dijo: está bien, por lo tanto, devuélvanse al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús explica la tensión de ser ciudadano de un reino terrenal y al mismo tiempo ciudadano del reino de Dios. Los cristianos deben vivir en lealtad a Dios y las leyes y valores de su reino, mientras tratan de vivir de acuerdo con las leyes humanas que a veces entran en conflicto con la lealtad a Dios. Jesús, Pedro y Pablo instruyeron a sus seguidores a ser buenos ciudadanos en el país donde vivían, y todos eligieron primero la lealtad al reino de Dios. Ahí es donde estaba su lealtad, y todos fueron asesinados por ello. Algo sobre lo que pensar. ¿Sabes qué? Todos los cristianos creen que Jesús murió por nuestros pecados. Es porque Dios te quiere. Tiene un propósito para ti. ¿Qué motiva tu ciudadanía? Tienes una vocación que trasciende todo el caos político y social. Hay respuestas reales a los problemas de hoy. Y también son respuestas reales a los problemas personales que abruman su vida. Las respuestas se encuentran al descubrir que existimos. Esta guía de estudio gratuita le abrirá los ojos a lo que Dios está haciendo en su vida y por qué quiere sacarlo de este lío. Para obtener una copia gratuita de Por qué existimos, contáctenos en iduay.org o vaya a beyondtoday.tv y descargue una copia. Al comienzo del programa hice una lista parcial de los que fueron acusados de causar el caos en nuestro mundo. ¿Qué grupos de esa lista son responsables? Todos ellos. Y no olvides al Dios de esta era. A Satanás le encanta crear el caos. El caos es el caldo de cultivo para el mal.
Cuando Jesús regresa, elimina a Satanás para poder influir en los seres humanos y todas las personas experimentarán la verdadera libertad y felicidad por primera vez desde que Adán y Eva se vieron obligados a abandonar el Edén. Todos debemos estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Todos estamos angustiados por el caos, el sufrimiento y la maldad. Entonces, haga esto. Es útil tener siempre presente que el soberano, el creador y el gobernante del universo ya ha predicho el fracaso de todos los esfuerzos humanos para tratar de vivir fuera de su reino. Este no es el mundo que Dios diseñó para usted. Está enviando a Jesucristo para reemplazar este mundo desgastado y disfuncional, restaurando el reino de Dios en la tierra. Cuanto más centras tu vida en el caos, más te conviertes en el parte del problema. En su lugar, concentre sus pensamientos, acciones y energía en la esperanza, la salvación y unidad que Jesucristo trae a toda la humanidad cuando regrese para restaurar el reino de Dios en la tierra. Dios va a crear un mundo nuevo. Él está llamando a todos aquellos que quieran ser parte de ese gran movimiento a salir de este mundo y convertirse en ciudadanos del reino de Dios. Contáctenos en iduay.org para obtener el folleto que se ofrece en el programa de hoy. ¿Por qué existimos? Dios tiene un propósito asombroso para tu vida, pero ¿sabes cuál es ese propósito? Esta ayuda de estudio gratuita establece lo que Jesús realmente enseñó sobre su destino. Aprenderá por qué la humanidad es una creación única. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios realmente cuando nos llama a sus hijos? La verdad es incluso más sorprendente de lo que probablemente te enseñaron. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción adicional de 1 año a nuestra revista Las Buenas Noticias. 6 veces al año leerá acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como conocimientos prácticos para mejorar su matrimonio y su familia, y principios piadosos que lo guiarán hacia una vida que lleve a la paz. Contáctenos en iduay.org para recibir su folleto gratuito, ¿Por qué existimos?, y su suscripción gratuita por 1 año a la revista Las Buenas Noticias, o visite beyondtoday.tv. Hola, soy Gary Petty, pastor de la Iglesia de Dios Unida. Si está buscando una iglesia que aliente a vivir lo que la palabra de Dios realmente enseña, ha encontrado el lugar correcto. Somos una comunidad de creyentes dedicados a buscar la verdad y a predicar las buenas nuevas del próximo reino de Dios. Nos gustaría darle la bienvenida para venir y unirse a nosotros en este viaje espiritual. Tenemos cientos de congregaciones en todo Estados Unidos y en todo el mundo para encontrar una iglesia cerca de usted. Esperamos conocerte pronto.